¿Qué tal? Bueno, bienvenidos a esta sesión explicativa. A ver, la idea de hoy es súper clara. Vamos a entender, pero entender de verdad, la historia económica de Argentina entre 1976 y 2001. Nada de aprender fechas de memoria porque sí, eso no sirve. Lo que queremos es ver el efecto dominó, cómo una cosa llevó a la otra hasta causar uno de los cambios más drásticos en la historia reciente del país. Si necesitan estudiar esto para rendir un examen, están en el lugar indicado, porque vamos a dejar todo esto clarísimo paso a paso. Arrancamos. Para organizarnos bien, esta es nuestra hoja de ruta. 1. El fin de la industria. 2. Los años 80. 3. La hiperinflación. 4. Los 90. 5. El impacto social y cerramos con el punto 6, que es un súper resumen con tips clave para el examen. Sección 1. El fin de la industria. O sea, para entender cualquier proceso histórico hay que ir al principio, ¿no? Y acá el quiebre de este modelo arranca a mediados de la década del 70. Fíjense en esta línea de tiempo. Es fundamental que visualicen la relación de causa y efecto. Lo que se decidió a mediados de los 70 preparó el terreno enterito para la crisis de los 80. Esa crisis, a su vez, detonó en el 89, y ese caos fue la excusa perfecta para cambiar absolutamente todas las reglas de juego en los 90. Ténganse este mapa mental bien a mano porque es la base de todo lo que vamos a hablar. Entonces, según nuestro material de estudio, a mediados de los 70 el mundo andaba revolucionado por la crisis del petróleo. Pero en Argentina, la dictadura militar hizo un cambio drástico en las reglas internas. Literalmente, abandonaron la industria local como motor de crecimiento. ¿Y qué pusieron en su lugar? Bueno, un modelo basado en la especulación financiera y sobre todo en un nivel de deuda externa gigante. Básicamente, la cúpula empresarial logró que toda esa deuda la terminara pagando la sociedad en el futuro. Es como si alguien pide un préstamo enorme a tu nombre y te deja a vos la cuenta. Tal cual. Pasamos a la sección 2. Años 80. Deuda y estancamiento. Presten muchísima atención acá, porque es donde empezamos a ver las consecuencias reales de lo que acabamos de hablar. Entramos en la famosísima década perdida. A los 80 se los conoce así, como la década perdida, por el estancamiento brutal que hubo. El contexto mundial a favor había desaparecido y el país quedó hundido bajo esa mochila pesadísima de la deuda de los 70. Anoten este dato porque es clave para citar en un examen. Entre 1981 y 1989, la tasa de desempleo directamente se duplicó. La economía simplemente no crecía y, claro, la distribución del ingreso empeoraba día a día. Y acá hagamos una pausa. Imagínense que en la prueba les preguntan justo esto. ¿Qué provocó el cambio radical en cómo la sociedad veía al Estado? Ojo, la respuesta no es solamente la deuda. Fue un evento súper específico que le alteró por completo la cabeza a la población y rompió el tejido social. Y eso nos lleva a la sección 3. Hiperinflación, el quiebre social. Ese evento detonante, el gran punto de no retorno, fue el desborde inflacionario a finales de los 80. Para entender lo fuerte que fue, hay que comparar el antes y el después. Antes del 89, casi todo el mundo en Argentina estaba de acuerdo en que la industria era importante y que el Estado tenía que intervenir. Pero el estallido de la hiperinflación, sumado a que en el mundo caía el muro de Berlín, actuó como un disciplinador gigante sobre la sociedad. Imagínense ir al súper y que los precios suban mientras están en la fila. Ese nivel de trauma y desesperación hizo que la gente terminara aceptando reformas neoliberales y conservadoras que antes hubieran rechazado de una. Querían estabilidad a como diera lugar. Así entramos en la sección 4, los 90, reformas y privatizaciones. Como la población exigía parar la inflación a cualquier costo, la administración de Menem introdujo unas transformaciones que fueron, la verdad, radicales. El texto de estudio nos define estas reformas con 3 ejes clarísimos. Primero, se privatizaron empresas públicas a un ritmo frenético. Segundo, le pasaron servicios federales esenciales a las provincias. Y tercero, abrieron la economía a los mercados internacionales de golpe. Para que se den una idea, fue como agarrar a alguien que nunca corrió, meterlo en una pista y decirle, bueno, ahora vas a competir contra atletas olímpicos. La industria local no tenía ningún tipo de preparación para enfrentar esa competencia internacional de manera tan abrupta. El corazón de este nuevo sistema fue el conocidísimo plan de convertibilidad. Y sí, este régimen logró frenar la hiperinflación porque ató el valor de la moneda local al dólar. Eso creó la ilusión de un dólar alto y la gente empezó a consumir un montón. Pero ojo, la clave acá, y anoten esto para la prueba, es el costo oculto. Esto implicó renunciar a tener una política monetaria propia. O sea, el país ató su funcionamiento a que entraran dólares todo el tiempo, ya sea tomando más deuda externa o vendiendo las empresas del Estado.
Como se imaginarán, este modelo tenía unas grietas estructurales enormes. No había reglas estables y sobraban las denuncias de falta de transparencia en las privatizaciones. Además, había un montón de tensiones políticas por la reelección en el 98, pero el golpe final vino de afuera, las crisis en Asia y en Brasil. Piensen que un modelo que dependía al 100% de que le presten plata de afuera no tenía defensas cuando el mundo empezó a tambalear. Lo que nos lleva a otra pregunta súper analítica para el examen. ¿Cuáles fueron las consecuencias sociales ocultas de este modelo de los 90? Porque claro, en la superficie todos celebraban la estabilidad de precios, pero por debajo se estaba cocinando una tragedia estructural enorme. Vamos a la sección 5, impacto social y desempleo, porque detrás de la macroeconomía está la gente. Y acá es donde vemos el costo humano altísimo de estas políticas, con una polarización terrible. Miren bien este número en pantalla, 500.000. Esa es la cantidad exacta de puestos de trabajo que se perdieron en el sector por la desindustrialización y los cambios de la década. Y, según nuestra fuente, no fue un bache temporal de un par de meses. La falta de empleo se convirtió en algo estructural, o sea, llegó para quedarse. No alcanzaba con que la economía creciera un poquito para recuperar esa cantidad de trabajos. Los resultados a fines del siglo XX fueron, sinceramente, devastadores. La pobreza y la indigencia treparon al 27 y al 7% respectivamente. Otro dato impactante que tienen que saber es la evolución de los salarios. Escuchen esto. Entre 1974 y 2006, aunque hubo momentos de alivio, el salario real de la gente tuvo una caída estrepitosa del 40%. O sea, la plata alcanzaba cada vez para menos. Y esas estadísticas abstractas se traducen en realidades visuales como esta. La clase media histórica argentina empezó a caer visiblemente. En el Gran Buenos Aires, por ejemplo, un asombroso 34% de la población llegó a vivir con sus necesidades básicas insatisfechas. Esto marcó una expansión enorme de los asentamientos precarios, conocidos como villas miseria. El mundo del trabajo quedó partido al medio, explotó el trabajo en negro o informal y se usaban un montón los contratos temporales gracias a las reformas de la época. Y acá hay un concepto de oro para el examen, el papel disciplinador del desempleo. ¿Qué significa? Que al haber tanta, pero tanta gente sin trabajo, los sindicatos perdieron su poder para negociar. Básicamente, los trabajadores terminaban aceptando peores condiciones por puro miedo a quedarse en la calle. Bueno, llegamos a la sección 6, resumen y tips de examen. Esta es la recta final. Saquen captura o preparen la lapicera, porque acá está la clave para que todo lo que charlamos les quede grabado y estructurado de forma súper simple. Les paso un truco genial, una regla mnemotécnica para acordarse de los factores estructurales de estos 25 años. La regla de las 3D. 1. La deuda externa masiva de los 70. 2. La desindustrialización que rompió la producción nacional. Y 3. El desempleo estructural, que fue la consecuencia directa de las dos anteriores. Deuda, desindustrialización, desempleo. Si se acuerdan de las 3D, tienen medio examen adentro. Ahora, si en la prueba les toca redactar o desarrollar una respuesta larga, este es el esqueleto lógico que tienen que usar, el efecto dominó. Empiezan contando las decisiones de deuda de los 70. Después explican cómo eso trajo el estancamiento y la superinflación de los 80. Luego mencionan que el pánico a esa hiperinflación fue lo que permitió las reformas y privatizaciones rápidas de los 90. Y cierran concluyendo cómo todo ese cóctel nos dejó con una pobreza y un desempleo estructural histórico. Para terminar, la fuente nos deja esta reflexión que está buenísima para pensarla un poco. ¿Es el crecimiento económico por sí solo suficiente para arreglar la desigualdad estructural y asegurar el desarrollo? Analizando esta historia, vimos que el mero hecho de que el PBI suba un poco no basta para revertir daños sociales tan profundos. Estudiar historia sirve justo para esto, para entender cómo construir un desarrollo que de verdad sea sustentable en el tiempo. Bueno, espero que esta clase paso a paso les sirva muchísimo para entender el tema a la perfección. Muchísimo éxito en su examen.